La cabeza ósea. La cabeza ósea estaba formado por el neurocráneo, que estaba conformado por los huesos del cráneo y el viscerocráneo. Este viscerocráneo va a contener órganos como globos oculares, fosa nasal, la cavidad bucal, la región infratemporal o pterigomaxilar. Dentro de estos huesos también ha sido denominado como el macizo facial o simplemente vamos a estudiar los huesos de la cara. Estos huesos de la cara que podremos observar, los dos huesos nasales propios de la nariz, al hueso lagrimal o unguis, a los huesos maxilares superiores o maxilas, al hueso cigomático, yugal, malán, a la mandíbula, a los huesos palatinos que están posterior al maxilar e internamente y el hueso vómer. Iniciaremos hablando de la maxila superior o hueso maxilar superior. Este maxilar superior podemos encontrar en la descripción de otros autores que va a estar formado por un cuerpo. Este cuerpo contiene la cara externa o lateral y va a estar formado por su cara interna o medial. A partir de ese cuerpo dan proyecciones de formaciones óseas que han sido denominadas como las apófisis y presentará una apófisis frontal o rama ascendente del maxilar superior o apófisis montante. Presentará una apófisis cigomática o apófisis malar. Presentará a su vez una apófisis alveolar a este nivel y una a nivel de la cara interna o medial, la apófisis palatina. Pero vayamos a la descripción que nosotros ya conocemos. El maxilar superior va a contener la mayor parte del macizo facial, va a ser un hueso ubicado en la parte anteroinferior y va a tener la forma cuadrilátera. Para su estudio presenta una cara externa o lateral y una cara interna nasobucal o medial. En la cara externa del maxilar superior voy a poder observar relieves o eminencias, denominadas las eminencias alveolares. Vemos dentro de las formaciones dentales que presentan su raíz y esa raíz va a producir esa eminencia. Observamos la eminencia del incisivo central, lateral y una con mayor proyección que va a ser la eminencia canina o eminencia cornillar. Después levemente se proyectan las eminencias de los premolares y los molares. Entonces, en esta cara externa o lateral del maxilar superior, observamos a la eminencia canina. Por delante de esta eminencia canina podemos evidenciar una gran fosita, que ha sido denominada de acuerdo a la forma de una hoja de mirto, la fosita mirtiforme. En su extremidad inferior de esta fosita mirtiforme, a nivel de los bordes alveolares, va a prestar inserción el músculo mirtiforme, hoy en día llamado músculo depresor del septum nasis o músculo depresor del tabique de las fosas nasales. Ahora bien, por detrás de esta o posterior a la eminencia canina, me encuentro con otra fosa denominada la fosa canina. En esta fosa va a prestar inserción el músculo del mismo nombre, el músculo canino. Hoy en día lleva también el nombre de músculo elevador del labio superior. Observamos toda la cara externa del maxilar superior y en los 3/4 posteriores nos encontramos con esta apófisis que va a tener la forma piramidal. Entonces, de esa forma recibe el nombre de apófisis piramidal. A su vez, esta apófisis se va a articular con el hueso cigomático. Por ende, también recibe el nombre de apófisis cigomática. Tiene la forma, como su nombre dice, de una pirámide. Contará con una cara anterior, geniana, una cara superior, orbitaria, y una cara posterior, temporal o pterigo-cigomática. Perfecto. Y a su vez, estas caras son divididas por bordes. Entonces, hablemos de su cara anterior de la apófisis cigomática. Próximo a su borde superior, anterior, vamos a encontrar un agujero, que va a ser el agujero
infraorbitario. Por este agujero infraorbitario va a atravesar vasos y nervios infraorbitarios. Y como su nombre dice, también se relaciona con las porciones blandas de la cara y por eso se denomina como la cara geniana. La cara posterior de la apófisis cigomática le vamos a encontrar que va a formar la pared anterior de la fosa infratemporal o pterigomaxilar. Va a ir conformando. Su cara superior va a ser de forma triangular, concaviliza y va a formar parte de la cavidad orbitaria en su piso. Por ende, ha sido denominada como cara orbitaria. A nivel de esta cara orbitaria voy a encontrar un canal o surco denominado el canal infraorbitario o surco infraorbitario, que a su vez internamente va a formar parte del conducto infraorbitario. En esa porción puedo encontrar una pequeña fisura denominada la fisura infraorbitaria. En esta carilla orbitaria va a prestar inserción también el músculo oblicuo inferior o oblicuo menor del ojo. Esta cara superior de la cara anterior es separada por este borde denominado el borde anterior. Dicho borde anterior va a formar parte del reborde orbitario. La cara posterior y la cara superior es separada también por el borde posterior. En este borde posterior voy a encontrar dos reparos anatómicos. Uno, medialmente, una escotadura, denominada la escotadura infraorbitaria. Y la otra, lateral, próximo a su vértice de la apófisis cigomática, voy a encontrarme con la espina cigomática o espina malar, próximos a su superficie articular. Esta apófisis piramidal del maxilar superior tenía la forma de una pirámide. Vemos que la pirámide presenta un vértice, pero su vértice de él es truncado. Tiene levemente la forma triangular y es rugoso y dentado para articularse con la superficie articular del hueso cigomático. Su base de esta apófisis la vamos a encontrar formando parte de la porción nasal de la cara media del hueso maxilar superior. Internamente, ¿qué va a contener esta apófisis cigomática? Una gran cavidad, denominada el antro de Hitmur, cueva de Heimburg, o simplemente cavidad del seno maxilar o seno maxilar. La cara interna o nasal o nasobucal, vamos a encontrar una porción superior nasal y una porción inferior bucal, y estas van a ser separadas por esta apófisis, denominada la apófisis palatina. Dicha apófisis entonces divide en una porción superior y una porción inferior, nasal y bucal. Esta apófisis palatina va a tener la forma triangular, y presenta una forma triangular, donde presenta dos caras, una cara inferior, la que estamos observando, y una cara superior. Esta cara inferior vamos a encontrar en la unión de su cara medial, vamos a encontrarle con una formación de un canal, que va a ser el canal o surco del palatino mayor, donde van a atravesar vasos y nervios palatinos descendentes o anteriores mayores. A su vez, esta cara inferior es totalmente rugosa y vamos a encontrar orificios vasculares, en este caso de diámetros de primer y segundo orden. Próximos entre la línea del incisivo lateral y el canino, nos encontramos con esta pequeña fisura, denominada la fisura incisiva. Otros autores también lo han denominado como la sutura incisiva. Dentro de la formación embriológica y los puntos de osificación del maxilar superior, esta fisura incisiva o sutura incisiva va a ser la división de la formación del punto de osificación premaxilar o premaxila y del punto de osificación de la postmaxila. Entonces, en algunas alteraciones patológicas, si se mantiene todavía este surco, van a formar los famosos labios alveolopalatinos o fisuras alveolopalatinas, ¿no?
Entonces es la permanencia de estas donde los bordes internos de las apófisis palatinas van a prestar su articulación interpalatina y en la parte media y anterior va a formar un conducto que va a ser el conducto incisivo. Su borde posterior va a articularse con la porción del borde anterior de la lámina horizontal del hueso. Su borde externo se confundía con la cara medial y encontrábamos el canal del conducto palatino mayor o canal del surco palatino mayor. Dijimos su cara inferior. Si observamos en la cara superior, va a ser cóncava y lisa. Dentro de esta concavidad va a formar parte del piso de las fosas nasales. A su vez, en la porción anterior voy a encontrarme con un agujero, un ostium, donde va a atravesar el nervio nasopalatino. Ese pequeño trayecto que vamos a denominar va a ser el conducto de Steno a ese nivel. Pero lo vamos a tener tanto del lado derecho como del lado izquierdo y se van a fusionar y van a formar un conducto, el conducto incisivo. ¿Por qué? Se encuentran relacionadas con las porciones alveolares de los incisivos y de las piezas incisivas centrales o mediales. A su vez, como atraviesa este conducto las fibras nerviosas nasopalatinas, también ha sido denominado como conducto nasopalatino. Los antiguos anatomistas lo han denominado como conducto de Scarpa. Y toda esta porción va a formar el borde interno de la apófisis palatina. Este borde interno se va a proyectar anteriormente y va a formar un espacio de una arista denominada la arista incisiva. La proyección anterior de esta arista incisiva va a dar la formación de la espina nasal anterior del maxilar superior y posterior a la arista va a formar una elevación denominada la cresta palatina o cresta incisiva. Nada más. Entonces, esta apófisis palatina ya tenía la formación entonces de una porción superior nasal y una porción inferior o bucal. La porción inferior o bucal va a formar el maxilar superior, la pared externa y la pared anterior de la cavidad bucal propiamente dicha. Su porción superior vamos a encontrarnos con un gran orificio. Todo el contorno le vamos a denominar el ostium del seno maxilar u orificio del seno maxilar. E internamente, ya recién nos encontramos con la pared, las paredes del seno maxilar. Entonces esta cavidad, como es oscura, de eso se denomina como un antro, el antro de Hidmore. Pero a su vez pueden decir que va a tener unas formas de levante como una cueva, la cueva de Highmore. Esta cueva, este antro, es tapizado por una mucosa, una membrana sinusal, la membrana sinusal que va a ser la mucosa sinusal, también denominada la membrana de Schneider. ¿Qué forma presenta este seno maxilar? Como tenemos la forma piramidal de la apófisis cigomática, también forma una pirámide, la cavidad de forma piramidal. Presentará una pared superior, una pared anterior, una pared posterior y la base se ha considerado como la pared interna y su proyección de articular, el vértice. Lo interesante dentro de las paredes, voy a encontrarme que en la pared superior un relieve del conducto infraorbitario. A nivel de la pared, en este caso anterior, los relieves de los conductos dentarios alveolares anteriores. En la pared posterior, los relieves de los conductos de los dentarios posteriores. Entonces la encontramos. Su desarrollo de este seno maxilar es a partir de aproximadamente entre los 3 a 5 años, un pequeño esbozo. A partir de ello se va neumatizando, aumentando de tamaño. Por delante de este orificio del seno maxilar va a encontrar con un pequeño labio, denominado el labio posterior del canal lacrimonasal o canal nasal. Este es el surco nasal. Y anterior a ello, denominado el labio anterior.
A nivel del labio anterior voy a poder evidenciar a la concha lagrimal. Perfecto. ¿Qué va a pasar? Va a pasar el conducto del saco lagrimal, por eso es cuando se articula con el hueso unguis. Anterior a este canal me voy a encontrar en este caso con una pequeña cresta oblicua denominada la cresta nasal o simplemente la cresta inferior o cresta turbinal inferior, cresta nasal. ¿Por qué? A nivel de esa cresta se va a articular la extremidad anterior del cornete nasal inferior o turbina nasal inferior o concha nasal inferior. Por eso es cresta turbinal, cresta nasal o cresta conchal inferior. Posterior al orificio del seno maxilar me voy a encontrar con una zona que va a ser proyectada directamente con la apófisis palatina en su porción perpendicular. Entonces se denomina porción palatina, ¿no? Y posterior a ella un gran canal, que va a ser el canal palatino mayor o palatino descendente. Superior al seno maxilar y próximos en este caso a su borde posterior superior, me voy a encontrar con un espacio triangular denominado el trígono palatino, donde la superficie articular de la posorbitaria del hueso palatino se va a articular. Y en toda esta porción levemente superior del borde superior nos encontramos con pequeñas células o semiceldillas etmoido maxilares y etmoido-palatinas, ¿no? En la cara medial. Ahora bien, vemos a su vez, dentro de esta cara medial, tenemos que hablar de nuestro maxilar superior que tenía la forma cuadrilátera. Al presentar la forma cuadrilátera va a presentar bordes. Presentamos el borde inferior, el borde superior, el borde anterior y el borde posterior. Entonces, observamos nosotros que en el borde superior, internamente en la parte posterior, habíamos de encontrar las células etmoidomaxilares, el trígono palatino y una escotadura, denominada la escotadura lagrimal. Pero lo que más sobresale es esta apófisis, que es la apófisis maxilar, zama ascendente del maxilar, apófisis frontal del maxilar superior. Entonces vemos que tiene la forma cuadrilátera. En su borde inferior se va a confundir con el propio maxilar superior y encontramos en su cara externa y la cara interna. En la cara externa o lateral de esta apófisis frontal voy a encontrarme con la continuidad del borde orbitario que va a formar una cresta denominada la cresta lagrimal anterior. A nivel de esta cresta lagrimal anterior va a prestar inserción en los músculos orbicular, en este caso de los párpados. Posterior a esta cresta me encuentro con un canal o surco, que es el canal lagrimal o surco lagrimal, donde se va a alojar parte del saco lagrimal, cara externa de la apófisis ascendente, rama ascendente o apófisis montante. En su cara interna me voy a encontrar con una cresta, que va a ser la cresta etmoidal. Si recordamos, esta era la cresta nasal, esta es la cresta etmoidal. Dicha cresta etmoidal se va a articular con la extremidad anterior del cornete medio. Este era el cornete inferior. Entre la cresta etmoidal y la cresta nasal voy a encontrarme con esta superficie que ha denominado como atrio nasal. Entonces ya tenemos nuestro atrio nasal. Cresta turbinal superior, si hay superior, tiene que haber una cresta turbinal inferior. Entonces su cara interna de la apófisis frontal va a formar parte de la pared externa de las fosas nasales. Ahora bien, tenemos que esta apófisis va a presentar bordes. Su borde inferior se confundía con el maxilar superior. Su borde superior va a articularse con el borde nasal o escotadura nasal, pero en su extremidad lateral del hueso frontal. Su borde anterior, todo anterior, se articula con un posterior.
se va a articular con el borde posterior de los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Su borde posterior de esta apófisis frontal se va a articular con el borde anterior del hueso lagrimal. Si existe superior, encontramos el borde inferior. El borde inferior también ha sido designado como borde alveolar, porque estas cavidades van a formar los famosos alvéolos dentales. Tenemos dentro de los alvéolos dentales y las piezas dentales las unisradiculares y las multisadiculares. Uni, cuando es solamente una raíz, entonces alvéolo, alvéolo del central, alvéolo del lateral, alvéolo del canino, alvéolo del premolar, primer premolar y del segundo premolar. Sin embargo, cuando son multiradiculares, o sea, una raíz, dos y tres raíces, ¿no? La mesiovestibular, la distovestibular y la raíz palatina del primer molar van a formar una pequeña eminencia en forma de una Y, otros dicen en forma de una T, que va a ser la cresta. Y esto es la cresta interradicular, porque las encontramos entre las raíces. Ahora bien, esto lo encontramos entre las raíces. Pero ¿qué pasa si todo esto es el alvéolo con sus alvéolos interradiculares, su cresta interradicular y el otro alvéolo? La separación, en este caso, de alvéolo y alvéolo es la cresta interalveolar. Cresta interalveolar, cresta interalveolar y la cresta interalveolar. Entonces por eso recibe el nombre de borde inferior o alveolar. Cuando tenemos las piezas dentales va a formar una articulación entre la raíz y las piezas dentales y la articulación es alveolodental, también denominada una gónfosis, que no es nada más que una pequeña variante de la sindesmosis, porque su origen principal es cartilaginoso. Entonces aquí ya tenemos hueso, tejido fibroso, cemento. Por eso denominamos una variante de la sindesmosis. Entonces tenemos la articulación confósica o alveolodental. El borde anterior. En el borde anterior vamos a encontrar una escotadura, denominada la escotadura nasal. Pero para articularse con el lado opuesto va a formar la escotadura piriforme, ¿no? Sola, escotadura nasal, articulada, escotadura piriforme o también orificio anterior de las fosas nasales. Esta escotadura va a proyectarse anteriormente formando la espina nasal anterior y vamos a encontrar otra pequeña escotadura denominada la escotadura incisiva. En la parte más cóncava de esta escotadura incisiva vamos a encontrarnos un punto craniométrico denominado alfa o punto A. El borde posterior del maxilar superior es romo y rugoso. Lo voy a encontrar que van a estar acribillados por conductos, tanto nerviosos y vasculares, denominados los conductos dentarios posteriores o posterosuperiores. Estos conductos dentarios va a ser para que pasen vasos y nervios dentarios posterosuperiores. A su vez, superior a ella me voy a encontrar con un canal, denominado el canal del nervio maxilar superior o surco del nervio maxilar superior. Este canal, como su nombre lo menciona, va a atravesar el nervio maxilar, donde cambia de nombre como nervio infraorbitario, ¿no? Y en su trayectoria en bayoneta. Superior a ella me voy a encontrar, en este caso, entre el borde superior y el borde posterior, el trígono retropalatino, que era para articularse con la cara inferior de la postorbitaria del hueso palatino. Inferior a ella me voy a encontrarme juntamente con otra superficie rugosa de articulación que va a ser para la apófisis piramidal del hueso palatino. En este borde posterior del maxilar superior forma también parte de la pared anterior del trasfondo de la fosa pterigo-maxilar y va a formar también parte de la pared anterior de la fosa infratemporal o pterigo-maxilar. Hueso unguis, hueso lagrimal. Es una lámina papirácea que forma parte de la pared interna de la cavidad orbitaria. Para su estudio presenta una forma cuadrilátera,
o sea, 4 bordes, y presenta dos caras, una cara externa o lateral o cara orbitaria, una cara interna o medial o cara nasal. En la cara externa voy a encontrar que va a estar formado dividida por una cresta, denominada la cresta lagrimal posterior. Dicha cresta lagrimal posterior va a formar un pequeño gancho inferiormente, denominado el gancho lagrimal o amulus lagrimales. Esta cara externa, como dijimos, forma parte de la pared interno-medial y anteriormente va a formar un canal, el canal lagrimal o surco lagrimal. Bordes. Presenta un borde superior. Dicho borde superior se va a articular con la apófisis lagrimal del hueso frontal o apófisis orbitaria interna. En su borde inferior se proyecta una pequeña apófisis o prolongación lagrimal. Esta apófisis lagrimal ha sido denominado como apófisis turbinal porque se va a articular con el apófisis lagrimal de la turbina nasal inferior, concha nasal inferior o simplemente cornete nasal inferior. Borde anterior. Su borde anterior se va a articular con el borde posterior de la apófisis frontal del maxilar superior. Su borde posterior se va a ir a confundir, este es el borde posterior, se va a ir a confundir y articular con la lámina papirácea o hueso plano de los antiguos del laberinto etmoidal o masas laterales del etmoides. Entonces ahí ya tenemos el borde posterior, su borde superior con la apófisis orbitaria. En la cara interna del hueso lagrimal solamente vamos a encontrar celulillas, en este caso células etmoido-lagrimales, porque se articula con la cara anterior del laberinto etmoidal. Entonces su cara lateral y su cara anterior tallada en bisel se articula con nuestro ahí. Juntamente con el maxilar superior, su apófisis y el hueso lagrimal forma el canal lagrimal donde se va a alojar el saco lagrimal. Es delgado este hueso, por eso se sirve también de hueso papiráceo o de papel, muy delgado con un solo punto de osificación de origen cartilaginoso. Hueso palatino. El hueso palatino para su estudio tiene dos porciones, una porción horizontal y una porción vertical. A dicha porción vertical también lo llaman perpendicular del palatino. Muchos dicen que va a tener una forma de un ángulo diedro en la fusión de las dos porciones a su vez. Entonces vamos a estudiar primero la porción horizontal, después la porción vertical o perpendicular. Si hablamos de la porción horizontal, tiene la forma cuadrilátera. Presentará una cara superior que va a ser cóncava y lisa y que va a formar parte del piso de las fosas nasales y presenta una cara inferior. Dicha cara inferior va a formar el techo de la cavidad bucal y va a ser rugosa. Presenta a su vez bordes. Vemos su borde interno o medial de las dos láminas horizontales van a formar la sutura interpalatina. En la parte posterior, al articularse, van a dar origen a la espina nasal posterior, pero correspondiente al hueso palatino. Su borde externo o lateral se va a ir a confundir directamente con la porción horizontal y la porción perpendicular del hueso palatino, o sea, se confunde. Su borde anterior de la lámina horizontal de este hueso palatino se va a articular con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar superior. Su borde posterior va a ser cóncavo y liso y solamente va a prestar inserción a la fascia o aponeurosis del velo del paladar, ¿no? Y en esta espina va a prestar inserción los músculos salpingos estafilinos o simplemente músculos ácigos de la úvula. En su borde lateral
vamos a poder encontrar que al articularse con la cara medial o nasal del maxilar superior, va a formar el conducto palatino mayor o conducto palatino descendente. La porción vertical. Dentro de esta porción perpendicular o vertical del palatino, vamos a estudiar primero su porción nasal, o sea, su cara interna. Y lo que voy a tener mucha relevancia va a ser la formación de dos crestas, una y dos. Entonces, la superior va a ser la cresta etmoidal y la inferior la cresta nasal. ¿Cuál es la diferencia? En mis tiempos se denominaba cresta turbinal superior y cresta turbinal inferior, donde en ambas se va a ir a articular las extremidades posteriores, pero la variante del cornete medio a este nivel y la extremidad posterior del cornete inferior a esto, ¿no? Por eso cresta turbinal superior, idéntico. Los otros autores mencionan que en ambas crestas va a existir esta superficie, denominado también con el nombre de, ¿no?, su extremidad posterior del cornete nasal inferior y la extremidad posterior del cornete medio que correspondía al laberinto etmoidal en su cara media. Ya los encontramos y esto viene a ser a nuestro hueso palatino y el atrio nasal. En la cara lateral de la lámina perpendicular del palatino o porción vertical del hueso palatino, encontramos varias zonas, en este caso, caracterizadas cada una de ellas. Una que nos llama la atención, que va a formar un surco o canal, y le vamos a denominar a toda esta porción como la zona interpterigo-maxilar. En esta zona interpterigo-maxilar voy a encontrarme con el canal palatino mayor o surco del conducto palatino descendente. Entre el canal voy a encontrar una superficie rugosa articular denominado el segmento intermaxilar. Anterior a ella, toda esta porción, que es la porción sinusal o segmento sinusal, donde va a cesar parte del orificio del seno maxilar a ese nivel, y posteriormente la porción o segmento pterigoideo. En este segmento pterigoideo se va a relacionar con las láminas, en este caso, de las apófisis pterigoides. Bordes. El hueso palatino presenta 4 bordes. El borde inferior se va a confundir con la porción horizontal. Su borde superior nos vamos a encontrar con 2 apófisis, una anterior y otra posterior. La anterior es la apófisis orbitaria y la posterior es la apófisis esfenoidal, ambas separadas por la escotadura esfenopalatina. La apófisis palatina presenta 5 carillas, 2 de ellas no articulares y 3 articulares. Las carillas no articulares va a ser la continuidad del segmento interpterigo-maxilar y se denomina carilla pterigo-maxilar, y otra superior la carilla orbitaria, porque va a formar parte del piso de la cavidad orbitaria. Entre ambos una pequeña cresta que los va a separar. En algunos autores, estas dos carillas, la carilla pterigo-maxilar y la carilla orbitaria, han denominado el famoso lomito de buzo, nada más que las superficies no articulares de la apófisis orbitaria. Las superficies articulares va a ser la carilla maxilar. Esta carilla maxilar que se va a articular con el trígono retropalatino del maxilar superior. La otra es la carilla etmoidal, que va a articularse con el laberinto etmoidal o masas laterales del etmoides, formando una pequeña celdilla, la celdilla etmoidopalatina. Y la otra, la carilla esfenoidal. Esta carilla esfenoidal que se va a articular con la cara del cuerpo del esfenoides. Carilla maxilar, etmoidal, esfenoidal. 3 articulares y 2 no articulares de la apófisis orbitaria del hueso palatino. La apófisis esfenoidal presenta la forma de una pequeña manito en flexión y presenta una cara superexterna
que se va a articular con la apófisis vaginal del hueso esfenoidal y va a formar el conducto esfenopalatino. Sin embargo, va a su cara inferointerna o inferomedial de esta apófisis esfenoidal, va a formar parte del techo de las fosas nasales. Borde anterior. En el borde anterior del segmento sinusal va a formar una apófisis denominada la apófisis sinusal del hueso palatino. En su borde posterior de esta porción perpendicular del palatino encontramos una apófisis también de forma piramidal. Esta apófisis piramidal en su cara anterior va a articularse con la extremidad posterior inferior de la tuberosidad del maxilar superior, donde se va a articular. A su vez, su cara posterior de esta apófisis piramidal presenta tres carillas, dos carillas articulares con la escotadura pterigoidea del hueso esfenoidal y una porción media cóncava y lisa que va a formar parte de la fosa pterigoidea y va a prestar directamente la inserción del músculo pterigoideo interno o pterigoideo medial. Y otra base, o también denominada la cara inferior. Su base va a formar también la cara inferior de esta apófisis. Voy a encontrarme con los conductos accesorios palatinos, donde va a atravesar vasos y nervios palatinos medios y posteriores. Cornete nasal inferior, turbina nasal inferior, concha nasal inferior. Para su estudio tiene la forma de una hoja envuelta y enrollada en sí misma. Presenta una cara interna o medial y una cara externa o lateral. Su cara interna va a presentar que es convexa, rugosa y va a ser acribillada, perforada y unos pequeños surcos verticales que dan origen a parte del nervio olfatorio. A su vez, en su cara externa o lateral va a ser cóncava. Presenta un borde inferior que es rugoso y romo en toda su extensión y un borde superior. En el borde superior presenta un segmento anterior, un segmento posterior. Su segmento anterior se va a articular con la cresta nasal inferior del maxilar superior. Su segmento posterior se va a articular con la cresta nasal inferior de la lámina perpendicular del palatino. Y tenemos el segmento medio. A nivel del segmento medio tenemos eminencias proyectadas, en este caso anterior, intermedia y posterior. Estos segmentos se han denominado las apófisis. Apófisis lagrimal, apófisis maxilar y la apófisis etmoidal. En esto, apófisis lagrimal, apófisis etmoidal. Entonces vemos que la apófisis lagrimal, levemente de forma cuadrilátera, se va a articular con la extremidad inferior del borde inferior del cornete nasal inferior, formando el conducto del saco lagrimal. La apófisis etmoidal se va a articular con la apófisis unciforme del hueso etmoides y la apófisis maxilar, que tiene la forma triangular y que va a cesar la porción antero-inferior del orificio nasal del seno maxilar. Puntos de osificación: presenta un solo punto de osificación de origen condrogénico o cartilaginoso. Huesos nasales. Los huesos nasales, también denominados los huesos propios de la nariz, presentan una cara externa que verticalmente es cóncavo-convexa y transversalmente va a ser convexa. En estos huesos nasales tiene la forma cuadrilátera. Presentará su cara externa. En su cara externa los orificios nasales o agujeros nasales donde atraviesan los vasos nasales, nada más. Presenta a su vez una cara posterior.
En la cara posterior, próximo a su borde superior, va a ser rugosa para articularse con la cara anterior de la espina nasal del frontal y a su vez presenta un surco denominado el surco etmoidal anterior. ¿Por qué? Porque va a atravesar el nervio etmoidal anterior o simplemente nervio nasal interno, que a nivel del borde inferior va a formar una escotadura, la escotadura nasal o escotadura nasolobar, ¿no? A su vez presenta bordes, un borde superior que se va a articular con la escotadura nasal del hueso frontal en su extremidad interna. Su borde inferior habíamos visto la escotadura etmoidal o escotadura nasolobar de los huesos propios de la nariz. Un borde interno que se va a ir a articular con el lado opuesto y va a formar una sutura armónica. Y su borde externo, el borde externo que se va a articular con el borde anterior, en este caso de la apófisis frontal del maxilar superior. Este borde externo también ha sido denominado como borde posterior de los huesos nasales. Los huesos nasales presentan una tabla externa, una tabla interna de origen cartilaginoso con un solo punto de osificación. A su vez, vamos a poder presentar en su línea media las inserciones del músculo transverso nasal, músculos elevadores de las alas de la nariz, ¿no? Hueso Böhmer. El hueso Böhmer forma parte del tabique de las fosas nasales. Este hueso Böhmer va a ser medial. Inicialmente es un hueso impar, pero presentan dos puntos de osificaciones laterales, o sea que significa de origen cartilaginoso, va a presentar un punto de osificación lateral derecho y un punto de osificación lateral izquierdo, y en el transcurso de la organogénesis se van a llegar a fusionar y formar un solo hueso. Este hueso Böhmer va a presentar la forma cuadrilátera. Presentan dos caras laterales y las caras laterales va a formar parte de la pared interna de las fosas nasales. Forma en la parte lateral un surco denominado el surco esfeno-böhmeriano. Por el surco esfeno-böhmeriano va a atravesar el nervio esfeno-böhmeriano y vasos esfeno-böhmerianos. Y en la parte media y central, unos vestigios del nervio de Jacobson. A su vez, en su borde superior se va a dividir en dos láminas, también denominadas alas böhmerianas, donde va a presentar un canal o surco böhmeriano medial y se va a articular con la cresta esfenoidal inferior y va a formar la articulación esquindelesis. Sus bordes laterales de las alas böhmerianas se van a ir a unir con el borde medial de las apófisis vaginales formando el conducto vagino-böhmeriano. Ahora bien, su borde inferior se va a articular con dos huesos, uno con el borde interno de la cresta nasal de las apófisis palatinas del maxilar superior y con el borde interno o medial de las dos láminas horizontales del hueso palatino que forman la cresta nasal. Entonces se articulan a ese nivel. Su borde anterior. Su borde anterior se va a articular con el borde postero inferior de la lámina perpendicular del etmoides y con el borde posterior del cartílago del tabique. Y esto es su borde anterior del hueso Böhmer, articulándose con el tabique y articulándose con la lámina perpendicular del etmoides. Su borde posterior es libre y cóncavo y va a formar la transcavidad de las fosas nasales o simplemente parte de las coanas. Puntos de osificación, como habíamos mencionado, dos puntos de osificación de origen condrogénico. El hueso cigomático, el hueso yugal, el hueso malar, tiene la forma de un rombo. Otros autores mencionan que tiene la forma cuadrilátera. Para su estudio, una cara externa o lateral y una cara interna o medial.
La cara externa va a ser convexa. Vamos a encontrar un agujero que es el agujero cigomático. En su cara medial vamos a encontrar una superficie anterior de forma triangular para articularse con la superficie triangular de la apófisis piramidal del maxilar superior y otras que va a ser cóncavas y lisas pósteros superiores. En la parte superior va a estar dividida por una pequeña cresta, que es la cresta infratemporal, que lo va a dividir en una superficie temporal superior, donde va a prestar inserción el músculo temporal en una cavidad, y la otra inferior que va a ser la cigomática. Este hueso cigomático presenta bordes, un borde anterosuperior orbitario, un borde anteroinferior cigomático, un borde posteroinferior masseterino y un borde posterosuperior temporal. En el borde anterosuperior orbitario va a formar parte de ese borde orbitario, en este caso en su porción externa e inferior, y va a dar origen y nacimiento a una apófisis, denominada la apófisis orbitaria. Este hueso, esta apófisis, se va a articular con la ala mayor del esfenoides, entonces también se recibe el nombre de apófisis esfenoidal. Esta apófisis esfenoidal presenta una cara superior y una cara inferior. En la cara superior va a ser cóncava y lisa y va a formar parte del piso de la cavidad orbitaria y la pared lateral de la cavidad orbitaria, y nos vamos a encontrar con un conducto, con el conducto orbitario. Ahora bien, a su vez presentaba un borde anterior que forma parte de ese borde orbitario y un borde posterior que es rugoso, dentado y se va a articular con, en este caso, el frontal, el esfenoides y el maxilar superior. El borde posterior de esta apófisis orbitaria entonces se articula. Veamos, se va a articular en su porción superior con la apófisis cigomática o apófisis orbitaria externa del hueso frontal, se va a articular con el esfenoides, con la cresta cigomática, en este caso del ala mayor del esfenoides, y se va a articular a su vez con el borde posterior de la apófisis piramidal del hueso maxilar superior, y a este nivel va a formar su famosa espina cigomática, dicho maxilar superior. Entonces se articula con tres reparos anatómicos o tres estructuras óseas, el borde posterior de la apófisis esfenoidal. Observamos en este esquema los bordes anterosuperior orbitario, que formaba parte de ese borde orbitario, anteroinferior, que forma la porción geniana, por eso es geniano, el borde posterior inferior, que es rugoso, vamos a encontrar muchas rugosidades, y va a prestar inserción al músculo masseterino, por eso se denomina como borde masseterino. El borde postero superior es más o menos de una forma de una S alargada, una S itálica, y nos encontramos con un tubérculo denominado el tubérculo marginal. En el tubérculo marginal y en todo el borde postero superior va a prestar inserción la aponeurosis o la fascia temporal. Por eso también recibe el nombre de borde temporal. Estos bordes son separados por ángulos y presentamos el ángulo superior. El ángulo superior se va a articular con la apófisis orbitaria externa o apófisis cigomática del hueso frontal. Su ángulo inferior se va a ir a confundir con el borde inferior de la apófisis cigomática. Idéntico, su ángulo anterior se va a ir a confundir con el borde anterior de la apófisis cigomática del maxilar superior. Sin embargo, su ángulo posterior va a ser tallado a bisel expensas de su borde postero superior para articularse con la extremidad anterior de la apófisis cigomática del hueso temporal y de esta forma formar el arco cigomático, ¿no? Donde internamente va a formar el hueco cigomático. Puntos de osificación, va a presentar un solo punto de osificación de origen condrogénico. La mandíbula, maxila inferior o hueso maxilar inferior.
Para su estudio presenta el cuerpo del maxilar inferior y dos ramas posterolaterales que serán las ramas laterales o ramas ascendentes del maxilar inferior. Si vemos el cuerpo, tiene la forma de una herradura. Para su estudio presenta una cara anterior, una cara posterior, dos extremidades laterales, un borde superior y un borde inferior. En la cara anterior vamos a encontrarnos con una pequeña cresta, que es nada más que una sincondrosis de la sínfisis mentoniana. O sea, en su origen va a ser cartilaginoso y va a dar la formación de dos mandíbulas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y se fusionan y dan origen a una sincondrosis, parte de la sinostosis, que es la cresta sinostósica o cresta mentoniana o simplemente sínfisis mentoniana. Inferior a esta sínfisis mentoniana nos encontramos con una superficie triangular denominada la eminencia mentoniana. A partir de esta eminencia mentoniana va a partir una línea, que es la línea oblicua externa, y la otra línea oblicua externa. Próximos a su borde superior voy a encontrarme también con las eminencias alveolares o relieves alveolares. Entre los relieves alveolares del primer premolar y del segundo premolar voy a encontrarme con un conducto, que es el conducto mentoniano. En algunas estructuras óseas de anterior e inferior al conducto mentoniano nos encontramos con la fosa y la otra fosa, las dos fosas mentonianas, cara anterior del cuerpo mandibular. En la cara posterior nos vamos a encontrar en la parte media cuatro apófisis, 1, 2, 3 y 4. Son las apófisis yenis, dos apófisis yenis superiores y dos apófisis yenis inferiores. Las superiores para la inserción del músculo geniogloso y las inferiores para la inserción del músculo genioideo. Otros autores solamente les han mencionado como espinas mandibulares superiores y espinas mandibulares inferiores. Entre estas espinas mandibulares, si es que encontramos algún conducto, va a ser el conducto vascular de Kruber-Hill. A partir de estas espinas mandibulares nacen otra línea, que va a ser la línea oblicua interna. A nivel de la línea oblicua interna va a prestar inserción el músculo miloioideo. Entonces también ha sido designada como la cresta o línea miloioidea. Entonces, por delante, anterior y superior a la cresta miloioidea, nos vamos a encontrar con una fosa, denominada la fosa sublingual, donde va a alojar a la cara lateral de la glándula sublingual, posterior a la cresta oblicua interna o línea miloioidea, otra gran fosa, que va a ser la fosa submaxilar, donde se va a alojar la cara externa, superoexterna de la glándula submaxilar, y todo va a venir a ser lisa y cóncava. Podemos observar también en su borde superior. En el borde superior vamos a mencionar que vamos a encontrar los alvéolos dentales y las piezas dentales formando la articulación gonfósica o gónfosis en este caso, o simplemente articulación alveolo-dental. En su borde inferior del cuerpo voy a encontrar en la parte media inferior dos fositas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho, son las fositas digástricas. Estas fositas digástricas son cóncavas y rugosas para la inserción del vientre anterior del músculo digástrico. Ramas mandibulares o ramas ascendentes de la mandíbula. Si observamos, estas ramas tienen la forma cuadrilátera. Para su estudio, una cara externa o lateral, una cara interna o medial. En la cara externa o lateral va a ser rugosa en toda su superficie, porque va a prestar inserción
al músculo massetero o músculo iomástico. En su cara interna o medial me voy a encontrar con un conducto, denominado el conducto dentario inferior o conducto alveolar inferior, donde va a atravesar vasos y nervios alveolares o dentarios inferiores. Anterior a este conducto, a este orificio, va a encontrar con una pequeña proyección de forma de lengua. Por eso se ha designado como língula mandibulae. Otros autores lo mencionan como la famosa espina de Spic. Posterior al conducto dentario, otra pequeña eminencia más corta, denominada la antilíngula o antiespina de Spic. En la escotadura del conducto dentario inferior, vamos a encontrarnos con un surco o canal, denominado el surco miloioideo, donde van a atravesar vasos y nervios miloioideos. A su vez, inferior a ella y posterior, una superficie rugosa en toda su extensión, para la inserción del músculo pterigoideo interno o pterigoideo medial. Ahora bien, podemos mencionar también de sus bordes. Esta rama presenta 4 bordes: borde anterior, superior, posterior e inferior. El borde posterior es de forma sinusal, alargada, juntamente con el borde inferior en un punto equidistante, forma el ángulo de la mandíbula o gonio. El borde anterior es nada más que la continuidad de la línea oblicua externa, y me voy a encontrar con la continuidad de la línea oblicua interna un espacio triangular denominado el trígono retromolar. A nivel del trígono retromolar me voy a encontrarme con una cresta, que es la cresta buccinatriz. En la cresta buccinatriz y en el reborde alveolar del tercer molar, segundo molar y parte del primer molar, va a prestar inserción el músculo buccinador, la cresta buccinatriz. Lateral a la cresta buccinatriz me voy a encontrar con un pequeño espacio de forma cóncava para la inserción del quinto músculo masticatorio en su extremidad inferior. Ahora bien, ya tenemos que en el borde anterior, borde posterior y el borde inferior posterior, inferior y anterior, va a prestar inserción la fascia masseterina o aponeurosis masseterina. En su borde superior de la rama mandibular voy a encontrarme con 2 separos anatómicos: una apófisis, la apófisis coronoides o apófisis temporal; 2, la apófisis articular o cóndilo de la mandíbula, ambas separadas por un espacio, la escotadura mandibular o escotadura sigmoidea. La apófisis coronoides tiene la forma triangular. Va a presentar un borde anterior, un vértice y un borde posterior, donde va a prestar inserción las fibras tendinosas del músculo crotáfos o crotafíticos o tendón del músculo temporal. En su cara externa vamos a encontrar en su tercio superior las inserciones tendinosas de la apófisis coronoides. En su cara interna vemos una continuidad de la línea oblicua interna que va a formar una cresta, denominada la cresta temporal. A nivel de esta cresta temporal va a prestar inserción fibras tendinosas del músculo temporal, y en toda la superficie de la cara interna y el tercio superior de la cara externa, fibras musculares del músculo temporal. Los cóndilos mandibulares, los cóndilos de la mandíbula, van a presentar un estrangulamiento denominado el cuello condilar. En dicho cuello condilar va a presentar reforzamientos que va a formar un pilar, en este caso el pilar interno del cóndilo, va a presentar un pilar anterior del cóndilo y una continuidad del borde posterior de la rama, el pilar posterior del cóndilo,
que son reforzamientos, en este caso articulares del cóndilo. Entre el pilar interno y el pilar anterior nos encontramos con la fosita pterigoidea. Dicha fosita pterigoidea también recibe el nombre de fosita digital, donde va a prestar inserción el músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral. El cóndilo presenta también la forma elipsoidal, de forma ovoidal. Presenta a su vez dos superficies, una superficie anterior articular y una superficie posterior de forma triangular no articular, separadas por una cresta, la cresta intercondilar. Dicha cresta intercondilar va a prestar dos eminencias, una eminencia interna, denominado el polo condilar medial, y otra eminencia externa, denominado el polo condilar externo, ¿no? Y se va a articular con la cavidad glenoidea del hueso temporal, formando la articulación temporomandibular. El conducto dentario inferior en toda su trayectoria presenta una corticalización, pero su terminación va a ser a nivel del agujero mentoniano. Pero a ese nivel va a dar una porción de vaivén y que nos denota el asa mentoniana de formación, y a partir de ella encontramos mayor densidad estructural ósea.